Ciudad de Salta. Esta se encuentra en el noroeste de Argentina, siendo un punto de referencia histórico, cultural y turístico del llamado en forma general norte argentino. Acompáñenos a descubrir sus rincones, su historia y todo el encanto que la convierte en uno de los destinos más fascinantes de Argentina. Hola compañeros de viajes y aventuras. En el video de hoy vamos a recorrer una ciudad que habíamos conocido hace 8 años. Para llegar hasta ella tocamos 3 aeropuertos. El aeropuerto de Carrasco en Montevideo, Aeroparque en Buenos Aires y el aeropuerto General Güemes en Salta. Llegamos a Salta y esta es nuestra habitación, o apartamentito más bien. Y entramos. Tal como les contamos, el hotel realmente nos sorprendió. Nos asignaron un pequeño apartamento, muy bien equipado. Contaba con una cocina con barra y un pequeño living que daba una terraza interna. Tenía heladera, microondas y horno. Y todo estaba decorado con muy buen gusto, generando un ambiente acogedor. La habitación, por su parte, también era muy completa. La cama, además de amplia, resultó ser muy cómoda, ideal para luego de largas caminatas. Había televisor, placares, caja de seguridad y algo que valoramos muchísimo, cortinas blackout, que al cerrarlas impedían por completo el paso de la luz solar. Fundamental, sobre todo si uno quiere descansar o tomar una siesta durante el día sin que la claridad interrumpa el sueño. La ubicación del hotel también fue un punto a favor. Estaba en una cuadra tranquila, pero a pocas cuadras del centro de Salta y del Parque San Martín, lo que nos permitió movernos con facilidad. El baño de la habitación nos encantó. Amplio, cómodo, con bidet y una gran ducha. Ideal para relajarse después de un día de paseo. Sin dudas, una experiencia muy recomendable. Contratamos el hotel a través de Booking y realizamos el pago con tarjeta de crédito en pesos argentinos. La verdad te felicito. Recuerden que al hacerlo de esta manera, se aplica automáticamente el descuento del IVA si la tarjeta está emitida en el exterior. Además, al pagar en la moneda local del país en que estábamos, nuestro banco nos ofreció un tipo de cambio más conveniente que el que podría habernos dado el hotel. Sin dudas, una muy buena opción para ahorrar. Vamos a descansar un ratito. Vamos a descansar. Tenemos que prepararnos para la altura. Bien. Bueno, muy cerquita del hotel, pero muy cerquita del hotel, 1 hora y media. Encontramos no solamente este lugar, sino que encontramos todo como una zona de bolichitos, de haber peñas. Allá hay más luz, así que bueno, si hay más luz, allá vamos. Y esta es una primera salida de reconocimiento del terreno y del barrio donde estamos. Cuando hicimos este viaje, el tipo de cambio nos favorecía por cuestiones económicas del país vecino. Para que se hagan una idea, en ese momento, salir a comer o pasear en Uruguay costaba prácticamente el doble de lo que salía en Argentina. Claro que con el tiempo esa situación cambió, como suele pasar con el tipo de cambio. Uno le pregunta, pero ¿y qué te gustó del lugar? Y es todo. Obviamente acá en el norte nosotros que ya conocemos sabemos que para hacia afuera, lo más lindo son los paisajes y todo, pero Salta realmente le hace honor al adjetivo que tiene, que es Salta la linda. ¿Y por qué es linda? Y porque las calles están limpias, están lindas, llena de árboles. Hay árboles con flores que vas caminando y hay perfume.
No hay mucho ruido, no hay bocinazos por ahora. No he visto grafitis. No hay, exacto, por ahora no hemos visto indigencia. Es esta iluminación que tiene, ven que está iluminado con farolitos coloniales. Es toda la iluminación así, por lo menos de este barrio donde estamos, toda la iluminación es así con farolitos y no hay uno quemado, o sea, están todos con sus respectivas lamparillas. No hay cordón. Es como Ámsterdam. Los farolitos. Aquella torre allá que se ve es el campanario de la iglesia San Francisco, que ya iremos por allá. En este primer día en Salta no pudimos hacer demasiado. Como íbamos a quedarnos varios días en la ciudad, aprovechamos la primera noche para descansar y acostarnos temprano. Sabíamos que nos esperaban muchas más aventuras en los días venideros. Ya está McDonald's. Cuando lo hicieron tiene las arcadas, que hace como un efecto continuación de las arcadas del Cabildo. Y esta es la parte céntrica de la ciudad de Salta. En nuestro segundo día en Salta visitamos Cachi, una pintoresca localidad en los valles calchaquíes. Acompáñanos en esta aventura. El link está en los comentarios y al final del video. ¿Cuál es el plan para hoy? En principio vamos al Cerro San Bernardo, subir por el teleférico y después vemos por ahí. Por ahí caminar. Hay una feria, por lo menos había antes, pero creo que todavía sigue. Y después caminaremos por la ciudad, almorzaremos en el centro. Ah, qué lindo que está eso. Bien restaurado, bien mantenido. Lindo. Muy bien, seguimos por Salta la Linda. El convento, ¿no? Para allá. Convento San Bernardo, con la iglesia San Bernardo y el Cerro San Bernardo. A ver cómo se llama la calle, Santa Fe. Vamos, está al cambio de la cosa. Qué lindo que es. Todo bastante colonial. Hoy estamos mostrando de día. De día y lunes. Y es un lunes, exacto. El movimiento real de la ciudad. Exactamente. Diario, Además ya ¿no? terminaron las vacaciones. Así que ya todo comenzó a rodar. Qué lindo que está esto. Cuando vinimos ya estaba, pero está precioso Esta casa arriba. También también hay muchos balcones de madera balcones de madera. o con rejas así todas trabajadas. Y obviamente los farolitos. El alumbrado público son farolitos. A este lado no, para cuando salimos la primera noche vimos la parte de lo que sería el zaguán, todo con los típicos azulejos pintados, tipo portugueses, coloniales. Re lindo. Bien del interior, Sí, pero de un interior lindo, cuidado. exacto. Y ahora sí estamos llegando al teleférico de San Bernardo.
súper recomendable subir al Cerro San Bernardo. Después de una breve caminata desde el centro de Salta, llegamos a la base del cerro, donde tomamos el teleférico que nos llevó directo hasta la cima. Una experiencia imperdible si visitan la ciudad. Cuando nosotros fuimos, el teleférico aún estaba en proceso de expansión, pero el 18 de diciembre de 2024 se inauguró el nuevo tramo que conecta el Cerro San Bernardo con el Cerro a la Delta. Así que, si tienen pensado visitar la ciudad de Salta, ya pueden llegar mucho más lejos de lo que nosotros lo hicimos. Ahora bien, hablemos un poco de la historia del teleférico. Según un portal de noticias salteño, su construcción fue posible gracias a una fuerte decisión política. Las autoridades de ese momento gestionaron un préstamo con una financiera japonesa. Con los fondos ya asegurados, viajaron a la Feria Internacional de Transportes Elevados en Vancouver, Canadá, donde cerraron un acuerdo con una empresa suiza especializada en el rubro. El proyecto fue llevado adelante por esta empresa suiza, junto con una firma local de Salta y otra de Buenos Aires. La construcción del edificio comenzó en 1986 y el teleférico se inauguró oficialmente el 12 de diciembre de 1987. El teleférico de Salta es todo un ícono de la ciudad. Si visitan La Linda, es un lugar que no se pueden perder. Más allá de la experiencia del ascenso, las vistas desde la cima son realmente inigualables. Al subir el Cerro San Bernardo, se puede apreciar cómo la ciudad de Salta se despliega en una gran planicie rodeada por imponentes cerros. Es que se encuentra en el llamado Valle del Lerma. Esta llanura no solo abarca la ciudad de Salta, sino también otras localidades como Campo Quijano, por donde pasamos rumbo al famoso Tren a las Nubes, o como lo llamó Soledad Pastorutti en su video, el Tren del Cielo. Pero de eso ya les contaremos en otro video. La distancia entre la estación base y la cima del teleférico es de poco más de 1 kilómetro. En ese recorrido se ascienden o descienden casi 285 metros de altura. A lo largo del trayecto hay 9 torres que funcionan como soporte para el cable del teleférico, garantizando un viaje seguro y estable. Fácilmente puedes pasar aquí toda la mañana o gran parte de la tarde, disfrutando las vistas, la gastronomía, las artesanías y el ambiente relajado que ofrece este rincón de Salta. En la cima del Cerro San Bernardo, tanto el parque infantil como el paseo de los artesanos fueron inaugurados en el año 2005. Además, en este lugar encontramos un restaurante, una tienda con productos variados, cosméticos, artículos de higiene, alimentos y bebidas, y una cafetería que la verán en algunos minutos. En la cima se encuentran también una serie de fuentes ornamentales, cuyo suave murmullo del agua transmite una sensación de paz y serenidad. Estas fuentes, artificiales, están alimentadas por agua que se transporta desde la base del cerro. Una vez que el agua comienza a fluir, se genera un atractivo visual que forma parte de la experiencia para quienes visitan este lugar. Pero estas fuentes no solo embellecen el entorno. El agua que circula por ellas también puede ser utilizada como parte del sistema de cisternas diseñado para ser empleado en caso de incendios, lo que demuestra un uso funcional además de estético. Como
pasan muchos miradores del mundo, la vista panorámica desde aquí puede ser enmarcada por el clásico cartel con el nombre del lugar en grandes letras, ideal para la foto del recuerdo. Además del cartel, también se destaca la presencia de una estatua del Cristo Redentor, que ha estado en este sitio desde principios del siglo XX, siendo otro símbolo característico del cerro. Para llegar a la cima, las opciones son variadas. Subir cómodamente en el teleférico, como hicimos nosotros, realizar el ascenso a pie por las escaleras o conducir por una ruta serpenteante que atraviesa el cerro. Sea cual sea el camino que elijan, la recompensa es una de las vistas más bellas de la ciudad. Si llegan hasta la cima del Cerro San Bernardo, pueden aprovechar a hacer una pausa y disfrutar de un café en la pastelería y cafetería que se encuentra en lo más alto. Los productos que ofrece el lugar son una verdadera tentación. Hay opciones para todos los gustos: tortas, facturas y otras delicias dulces, y también alternativas saladas para quienes prefieren algo más sustancioso. Sin duda, una excelente manera de recargar energías mientras se disfruta del paisaje. Espero, a ver. 12:03. Las 12, chiquito. Sí, si está atrasado estamos en el horno. Ahí está la cafetería donde estuvimos tomando el café. Y ahí está el teleférico, la parte de abajo. Y muy cerca hay una feria artesanal. Así que vamos a recorrer la feria artesanal y vamos a ver si nos compramos alguna cosita. La ciudad de Salta cuenta con numerosos espacios donde es posible adquirir artesanías locales, pero uno de los más destacados se encuentra justo al pie del Cerro San Bernardo, junto a la estación del teleférico. Allí funciona una feria o mercadillo con una amplia variedad de productos típicos. Es el lugar ideal para encontrar un recuerdo o un regalo especial para llevar de regreso a casa. Además, si les da hambre durante el paseo, también pueden probar algo rápido y sabroso en alguno de los puestos de comida. Muchas veces, mientras recorremos la ciudad, preferimos no detenernos demasiado y optar por algo al paso para seguir disfrutando del paseo. Este lugar ofrece precisamente eso: buena comida, ambiente local y la posibilidad de seguir descubriendo Salta sin perder el ritmo. Otro de los lugares icónicos de la ciudad de Salta es la Basílica Menor y el Convento de San Francisco. Como su nombre lo indica, pertenece a la Orden Franciscana y tiene una historia tan rica como su arquitectura. La iglesia que vemos hoy en día es en realidad la tercera que se ha construido en este predio. La primera fue levantada con materiales precarios como barro y caña y fue destruida por un terremoto. En su lugar se construyó una segunda, de madera, que también fue arrasada, pero por un incendio.
Finalmente se levantó la actual basílica, una obra majestuosa que ha resistido el paso del tiempo y que fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1941. Además de admirar su imponente fachada y su interior cargado de historia, es posible subir al campanil, la torre del campanario, para obtener una vista única de la ciudad. Y si les interesa profundizar en la historia del lugar, también pueden visitar el Museo San Francisco, ubicado dentro del mismo complejo. Bueno, como en todo viaje tenemos nuestro momento de escaleras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos al campanario de la iglesia San Francisco. Campanario de la iglesia San Francisco. ¿Cuántos? 100 escalones. 109. 109 escalones. Bueno, El nombre técnico de esta estructura es campanil. A diferencia del campanario, que forma parte de la estructura principal de una iglesia, el campanil es una torre independiente. Para que lo vean con más claridad, les mostramos en pantalla un esquema gráfico que ilustra la diferencia. Este en particular tiene una altura de 54 metros y es el campanil más alto de Sudamérica. Como a nosotros nos encantan subir a lugares elevados, aquí estamos, ascendiendo sus 109 escalones para disfrutar de una vista única desde lo más alto. Entre las campanas que se encuentran en este campanil, hay una que destaca por su valor histórico y simbólico, la Campana de la Patria. Su construcción fue ordenada por nada más ni nada menos que Manuel Belgrano, tras la victoria en la batalla de Salta. Cuenta la historia que para su fundición se utilizó el bronce de los cañones capturados al ejército realista. Pero eso no es todo. También se dice que el día en que se fundió, las mujeres salteñas arrojaron al metal en ebullición sus joyas personales, aros, anillos, collares, etc., como ofrenda y en homenaje al heroísmo de quienes lucharon por la libertad. Por esto, con el paso del tiempo, surgió una hermosa metáfora. Los estruendos de los cañones que una vez retumbaron en la batalla dieron paso a la melodía solemne y emotiva de esta campana, que aún hoy nos recuerda el coraje de aquellos días. A toda la mística que envuelve esta basílica se le suma un detalle fascinante: la existencia de pasadizos ocultos. Estos túneles fueron construidos por los propios monjes franciscanos y servían como refugio en tiempos de guerra, invasiones o incluso durante epidemias. Hoy en día, parte de los pasadizos puede recorrerse dentro del Museo San Francisco, ofreciendo a los visitantes una experiencia única que conecta con el pasado más profundo y enigmático del lugar. Enfrente está Doña Salta, que es el lugar que vamos a ir a comer ahora. Ensaladita. Acá tenemos bife de chorizo con coquita. Bueno, buen apetito. ¿A dónde vamos? Una peña. A una peña. No sabemos a cuál. A la que encontremos lugar. Lo que vimos es que esta calle, que es Balcarce, tiene muchas peñas.
tenemos Hola. un lugarcito en la peña, ¿no? Si quieren pasar a conocer, puede degustar un buen vino si quieren, no hay ningún problema. Un quesito de cabra también. Hola. Gracias. Acá hay otra peña. Y allá hay otra peña. Linda pinta. Sí. Calle de las Peñas. Gracias. Muy bien. Acá hay otra peña. Muy bien, gracias. La noche contigo se llama. Y acá la cautiva. Del tiempo, debe ser otra peña. Es una calle que está con muchas peñas. Creo que casi todas las peñas están acá. Digo casi porque hay algunas, como por ejemplo la de Valderrama, que es la más famosa, que no está. Ahora sí estamos en la calle mismo, Balcarce. No puede faltar en una visita al norte argentino una noche de folclore. Y qué mejor lugar para vivir esta experiencia que en una peña. Una de las más tradicionales y concurridas es la Peña de Valderrama, un clásico que suele estar lleno, por lo que sí o sí van a necesitar hacer reserva con anticipación. En esta ocasión nos fuimos rumbo a la calle Balcarce, el corazón de la movida peñera en Salta. Ahora sí nos decidimos por la peña. ¿Cómo se llama la peña? La cautiva. La cautiva se llama la peña. Las peñas son bares o restaurantes donde se puede disfrutar de comida típica acompañada de música folclórica en vivo. Muchas veces se presentan artistas reconocidos dentro del ambiente, lo que le da un toque especial a la noche. El ambiente es cálido, familiar y muy animado, ideal para quienes buscan una experiencia auténtica y divertida. Lo mejor de todo es que los músicos suelen interactuar con el público, lo que hace que cada noche sea única. Bueno, ya salimos, estuvo muy bueno, rica comida, buenos precios y buen show. Vale la pena. Recomendado. Bien. Costó decidirse, pero bueno, está. En nuestro cuarto día de visita al norte argentino, hicimos el tren a las nubes. Los invitamos a acompañarnos en esta aventura. Pueden encontrar el enlace en los comentarios y al final del video. En nuestro último día en Salta decidimos recorrer su centro histórico. El corazón de esta zona es la Plaza 9 de Julio, rodeada de bares, restaurantes, la imponente catedral y el Museo de Arqueología de Alta Montaña. Es un paseo ideal para hacer caminando, sin necesidad de transporte público, ya que todo está muy cerca. En la pantalla pueden ver el Cabildo de Salta, un edificio de arquitectura colonial que actualmente alberga el Museo Histórico del Norte. Este estilo, con balcones, arcadas y paredes blancas, es característico de muchas ciudades del país. Lamentablemente, el día de nuestra visita el museo estaba cerrado, así que solo pudimos registrar imágenes del exterior. Aún así, vale la pena detenerse a admirar su fachada. Frente a la emblemática Plaza 9 de Julio se encuentra el actual Centro Cultural América, un edificio con mucha historia. En su momento funcionó como casa de gobierno de Salta y también fue sede del tradicional Club 20 de Febrero, un espacio social muy importante de la ciudad. Desde 1994 fue declarado Monumento Histórico Nacional y basta con detenerse a mirar su fachada para entender por qué. Su arquitectura, con claras influencias francesas, lo convierte en una joya del centro salteño. En el momento de su construcción, este edificio representaba lo más vanguardista de la época. Aún hoy, sigue destacándose por su elegancia y su valor patrimonial. Uno de los museos más importantes de Salta es el Museo de Arqueología de Alta Montaña, o MAAM. Es un museo moderno, con apenas 21 años, que exhibe piezas arqueológicas vinculadas a ceremonias ancestrales en las altas cumbres andinas. La gran atracción es la colección formada por 3 momias infantiles halladas a más de 6.000 metros de altura. Tienen más de 500 años y están increíblemente conservadas, como si estuvieran dormidos.
Otro sitio que alcanzamos a visitar, aunque solo por unos minutos, fue la Catedral de Salta. Ubicada frente a la Plaza 9 de Julio, es uno de los íconos más reconocibles de la ciudad. Su interior es imponente y está ricamente decorado, ideal para una visita rápida pero memorable. ¿Qué hora son? Son las 3:30 de la tarde y la ciudad es como que está planchada, aletargada. O sea, clásico de ciudad del interior en Argentina y en Uruguay, ¿no? Exacto. Hay muchos comercios cerrados, otros están abiertos pero no hay gente. Hay mucho más silencio, hay mucho menos tránsito que hoy de mañana. ¿Por qué? Porque estamos a la hora de la siesta. Ah, sí. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Y bueno, vamos a seguirla con la tradición local. Hay que, uno cuando está de vacaciones en un lugar ajeno al suyo, tiene que apegarse, adaptarse a las costumbres del lugar por un tema de respeto. Exacto. No podemos permitir que todos vayan al ritmo nuestro. Nosotros tenemos que ir al ritmo de ellos. Por eso, y porque hay 30 grados en pleno agosto, nos vamos a ir a dormir una siestita. Muy bien. Chau, chau. Durante nuestra visita a la Basílica y Convento de San Francisco, salimos al exterior por uno de los patios laterales, donde descubrimos un restaurante que funciona dentro del predio. Y hoy por fin nos animamos a probar un tamal. Así que bueno. Buen apetito. Nos gustó tanto el ambiente que decidimos volver esa noche para cerrar nuestra última jornada en Salta con una cena especial. Salta, la linda, y bien puesto tiene su apodo. Una ciudad colonial muy bien cuidada, segura, con gente amable, mucho por ver y hacer. Una gastronomía típica exquisita y para todos los gustos, y una música que invita a perderse en sus montañas y paisajes. Muchas gracias por ver nuestro video. Les dejamos el enlace al video de Cachi y el tren de las nubes, para que lo disfruten tanto como nosotros. Hasta la próxima.